días, gracias por venir a esta charla, Spock, o por qué deberíais utilizarlo para testear vuestro código Java. Antes de empezar, una pregunta. ¿Quiénes sois de comunidad de Java? ¿Todos? Bien. ¿Y qué usáis para testear? ¿La Unit? Casi todos. ¿Spock lo utiliza alguien? 4, 5. Vale, perfecto. Vale, ¿qué es Spock realmente? Bueno, está el Spock de Star Trek, pero aquí vamos a hablar del otro. Spock es un framework de testing para testear aplicaciones que está basado en Groovy y sirve para testear aplicaciones Java y Groovy. Y la gracia de Spock es que nos permite hacer test de manera distinta, hace que los tests sean divertidos, ¿no? Siempre nos da mucha pereza hacer test. Y podemos escribir tests muy expresivos debido al DSL que tiene y a la potencia que nos proporciona Groovy. Spock es totalmente compatible con JUnit, entonces lo podéis utilizar en vuestro entorno habitual. Esto quiere decir que lo podéis usar con vuestro IDE, IntelliJ, Eclipse, NetBeans, lo podéis utilizar con vuestros entornos de integración continua, como Jenkins, y lo podéis utilizar con las herramientas estándar que tenéis de build, como Maven o Gradle. En cualquier sitio que podéis utilizar JUnit, vais a poder utilizar Spock. Y durante esta charla lo que voy a hacer es enseñaros cosas chulas que se pueden hacer con Spock, utilizando ejemplos. Pero antes de empezar, permitidme que me presente muy rápido. Soy Iván López, mi nombre en Twitter, trabajo en Kaleidos como desarrollador Groovy Grace. Llevo usando Groovy como 5 o 6 años. Soy el responsable, el coordinador de MadridBook. MadridBook es la comunidad de Groovy, del grupo de usuarios de Groovy de aquí de Madrid. Nos reunimos una vez al mes, generalmente el primer martes de cada mes, y hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con Groovy, de todo el ecosistema. Spock es uno de ellos, Grace, Gradle, Ratpack, Griffon, cualquier tema. Ahí está nuestro Twitter, tenemos también el Meetup, si alguna vez queréis venir, sois todos bienvenidos. Además, por si no fuera poco, organizo Grits con Alberto Vilches. Grits es una conferencia de Groovy aquí en España, es una de las 3 que hay en Europa, y en abril de 2016 será la 5ª edición. El Call for Papers está abierto, la venta de entradas está abierta, tenemos confirmados, si os interesa Groovy, tenemos confirmados a los principales team leaders tanto de Groovy como de Grace, van a venir, y tenéis toda la información en la web. Y además, bueno, soy speaker, me dedico también a dar charlas en distintas conferencias. Más cosas. Bueno, podría dedicar 20-25 minutos de esta charla a contaros por qué hay que hacer test, teoría sobre unit testing y todo ese rollo. Pero probablemente ya lo sabéis, porque realmente testeáis vuestras aplicaciones, ¿sí? Y si no lo hacéis es porque es aburrido, o porque es difícil, o porque no tenéis tiempo a veces. Pero al menos voy a asumir que sabéis la importancia que tiene testear vuestras aplicaciones. Si hacéis TDD os permite pues, hacer un mejor diseño, podéis hacer cambios a futuro sin miedo a romper las cosas, podéis hacer refactors grandes porque sabéis que tenéis una buena batería de test, y al final yo creo que podéis dormir bien por las noches. Entonces, como digo, podría tirarme 20 minutos de la charla hablando de ese rollo, pero no lo voy a hacer, porque somos desarrolladores. Y yo creo que lo que nos gusta es ver código. Así que, básicamente, esta es mi última slide. Me voy a sentar y voy a enseñaros Spock de verdad. Lo que tenéis que saber para usar Spock. ¿Vale? Bueno, el código lo voy a subir a GitHub, así que todos los ejemplos los vais a tener. No tenéis ningún problema luego en verlo. Me he creado un proyecto Gradle. Como veis, estoy usando IntelliJ. Se importa sin problema. Y estas dos líneas todavía no existen. Y básicamente esto es lo único que necesitáis para empezar a usar Spock. Aplicáis el plugin de Groovy, ponéis un repositorio, JCenter o Maven Central, y añadís una dependencia, la de Groovy en compile time y la de Spock en test. Y con esto ya podéis empezar a usar Spock. Voy a poner... ¿mejor así? Sí. Perdón. Vale. Lo primero que tenemos que saber de Spock es que para crear nuestro primer test, lo que tenemos que hacer es crear una clase. La convención dice que tiene que acabar, o que debería llamarse spec, que no se llama y no pasa nada, y tenemos que darle specification, Spocklang specification. Si vemos esto, como he dicho, es compatible con JUnit. Esto tiene un runner que se llama Sputnik, que el nombre viene ¿no? de Spock y JUnit, esa mezcla, y este run with que tenemos aquí, como veis es una clase de JUnit. Nosotros heredamos esta clase y no hay que hacer nada más. Spock se encarga de todo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, realmente esto, que normalmente se nos llama nuestra clase de test, se llama, el nombre formal es especificación, y cada uno de estos tests
son filters. Realmente yo me voy a referir a esto como test porque lo conocemos. Una cosa que tiene Spock es que nos permite escribir los tests en este estilo BDD given when then. Dado algo, parto de esto, cuando algo ocurre, y esto es lo que realmente quiero testear, entonces esto es lo que tiene que pasar. Estos son mis assets. Given when then. Otra cosa que también veis si venís de JUnit es que el nombre del test es verboso. No tengo que poner camel case, no tengo que escribir todo apegotonado. Directamente puedo escribirlo en plain English, en español, en inglés, pero sentencias normales. Y otra cosa que tiene es que cada uno de estos tests, cada uno de estos bloques, given when then, también puedo poner lo que hago, de tal forma que una cosa que podéis hacer al principio es escribir realmente esos bloques sin nada. Son etiquetas, al final son etiquetas Java, porque esto tiene que compilar, pero compila, entonces tú puedes escribir y lo puedes leer. Lo que quiero testear es que voy haciendo el reverse de un string. Dado un string, cuando lo hago reverse, se revierte. Entonces, lo vamos a ejecutar. No se ve muy bien, pero bueno, aquí abajo ha pasado el test. ¿Vale? Y una cosa que tiene Spock respecto a esta forma given when then es que normalmente con JUnit a lo mejor lo que hacéis es esto. Lo ponéis entre comentarios porque JUnit no lo permite. Pero no te está forzando a escribirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer esto así. Que yo no puedo, si pongo aquí el then true, por ejemplo, e intento ejecutar el test, ni siquiera va a compilar. Está aquí abajo el error. No se ve. Then is not allowed here. No puedo poner los bloques como me da la gana. Tengo que ponerlos como tienen que ser. Nos ayuda a organizar los bloques de código de la manera buena, de la manera correcta. ¿Vale? Este es el caso básico, como digo, given when then. Hay un caso que es como más compacto, porque esto a veces es muy verboso, que es simplemente este. Esto es exactamente lo mismo, pero es con expect. Yo espero que cuando ejecuto esto, pase esto otro. Y tanto aquí como aquí estoy poniendo mis assets, pero no tengo que poner la palabra asset. Todo lo que va en el then son assets. Otra cosa que tiene Spock es que si yo me confundo, y con eso es igual, veis que el IntelliJ ya se está, no sé si se nota que se ha puesto al revés en gris clarito. Te está diciendo, aquí pasa algo. Pero cuando compilas, te dice, expected condition. Has escrito un assignment. De verdad, tú no querías escribir igual, se ve ahí abajo muy pequeñito. Te ayuda mucho Spock. ¿Vale? Este es el primer ejemplo básico de cómo empezar con Spock. Power Assets. Vale. Bueno, cosas que tiene, que también tiene JUnit, tiene ignore. Si ejecuto esta clase de test, va a ejecutar porque estoy ignorando. Tiene otra cosa que mola más, que es que cuando tenéis una clase con muchos tests y estamos centrados solo en uno de ellos, yo realmente lo que quiero hacer es ignorar todos menos este. Entonces, si yo ejecuto ahora el test, el único que se va a ejecutar es este, que pone ignore rest. O todos los que tengan esta notación. ¿Vale? Vamos a quitarla para poder ejecutar. Y vamos a ver qué pasa cuando falla un test. Este test lo ejecuto, no va a pasar. Porque es muy importante cuando nos falla un test saber por qué ha pasado. Que a veces estos ejemplos son muy sencillos, entonces lo vamos a ver fácilmente, pero no siempre es así de fácil. Esto es lo que yo estoy ejecutando. Hello Code Motion, el reverse me pone aquí abajo lo que es. Esto es lo que yo espero. Y como veis está marcando las diferencias. Pues esto no acaba igual, aquí me falta una n. Esto se llama Power Asset. Inicialmente se desarrolló dentro de Spock, se migró al core de Groovy y ahora está en cualquier aplicación Groovy. Si utilizáis Groovy, cuando escribáis asset y algo, tenéis estos Power Asset. Este ejemplo es muy sencillo, como digo, pero hay otros. Por ejemplo, en este segundo ejemplo que tengo aquí abajo, lo vemos. Estos son mapas y listas. Y esta es otra de las ventajas de Groovy. Para escribir, por ejemplo, eso, mapas y listas. Yo lo que espero es que el nombre del primer hijo sea Adriana. Si ejecuto este test, va a fallar. Y vamos a ir viendo cada paso todos los datos para saber realmente dónde nos ha fallado nuestro test. Esto es todo lo que tenemos, todo el mapa. Los childs ya son solo estos dos objetos. El nombre de ellos son Judith y Adriana. El primero de ellos es Judith y no es Adriana. Y aquí nos está diciendo que son 14% similares. Realmente son un poco más porque son mis hijas, son hermanas, entonces se parecen un poquito más. Pero como veis, en cada paso tenemos
todos los valores y sabemos por qué ha fallado el test, que a veces es muy complicado. Digamos print, si hacemos cosas, lo tenemos directamente out of the box sin hacer nada más. Otro ejemplo. Como digo, esta charla es para que los programadores Java introduzcáis Ruby en vuestros proyectos. Y una de las mejores formas de introducir Ruby en vuestros proyectos es empezar por los tests. Porque a veces hay miedo a Ruby, entonces, no, es que me da un poco miedo ponerlo en producción. Bueno, no te preocupes, empieza por los tests y cuando le cojas el gusto, seguro que acabas poniendo código Ruby en producción. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, estos ejemplos, testean código Java. Me he creado este código. Esto es código Java, lo veis porque tiene puntos y comas y es súper verboso. Y aquí, por ejemplo, el primer ejemplo pues es una secuencia de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Y luego veremos las siguientes. Entonces, cojo mis números y cuando añado el número 21, y esto es exactamente igual que hacer numbers add de 21, el operador left shift está sobrecargado en Ruby para añadir elementos a una lista. Lo que quiero comprobar es que el número 21 está dentro de esa lista. Un caso muy sencillo. Ejecutamos el test va a pasar, sin problema. Aquí está verde. Pero estoy testeando código Java. Y en este caso, una lista de números. El siguiente es más o menos lo mismo. Tengo una lista de personas. Todos los ejemplos de código que estoy testeando son siempre Java. Pues eso, un objeto un poco normal, name, last name, o constructores, getters y setters. Nada nuevo, nada extraño aquí. Y lo que devuelvo es una lista de esas 4 personas. Sheldon, Leonard, Rajesh y Howard. Perdón. Aquí ya empiezan las cosas chulas de Ruby. Voy a hacer así. Vamos a ver si se ve bien. ¿Qué es lo primero que quiero comprobar? Que el tamaño de la lista es 4. Tenemos 4. Siguiente cosa que quiero hacer. Quiero coger los nombres y quiero comprobar que son estos y en este orden. Sheldon, Leonard, Rajesh y Howard, en este orden. Y como veis estoy haciendo person.name, que así de primeras es como muy raro, ¿no? Estoy atacando una lista, dentro de la lista tiene objetos persona, y estoy cogiendo su nombre. Esto por debajo están llamando al getter, al getName de cada uno de los elementos de la lista. Pero solo hay que poner esto. Lo siguiente, lo mismo, los puedo ordenar y los devuelve pues ordenados, en este caso alfabéticamente. ¿Qué más cosas puedo hacer? Coger los apellidos, crear una nueva lista, va a crear una nueva lista, va a aplicar una función a cada elemento de la lista y va a devolver una lista del mismo tamaño, y lo que me voy a coger es el size de cada uno de esos elementos, y que es el nombre del iterador implícito. Es decir, Sheldon tiene 6 caracteres, perdón, los apellidos. Cooper tiene 6 caracteres, Hofstadter tiene 10, 12 y 8. Y la última, por ejemplo, lo que estoy buscando es la persona que tenga el nombre con menos caracteres. En este caso, Howard y Rajesh tienen los mismos y me devuelve primero, porque no estoy buscando todos. Entonces, como veis, muchas veces cuando testeamos código queremos manipular listas, queremos manipular mapas, queremos hacer esas cosas. Es muy fácil hacer esto. Esto que he puesto aquí, voy a hacer... a ver si soy capaz de escribir. Persons.name es lo que he escrito. Esto sería el equivalente a hacer esto. Sería el equivalente a hacer collect, que es crear una nueva lista con... ¿Veis? Otra cosa importante, si usáis IDE, o al menos IntelliJ, entiende todo código Ruby, entiende todo el código Java y os está completando. Yo aquí podría poner getName, que sería lo que escribiríamos en Java. En Ruby podemos poner name. No estamos accediendo a la propiedad, estamos accediendo al getter, siempre, pero no hace falta escribirlo. Y también podría poner, por ejemplo, los que conocéis, ahora que Java 8 tiene lambdas, las clauses de Ruby son muy parecidas a las lambdas. Podríamos poner algo como así, person p, flechita, p.name. Si ejecuto esto, vamos a ver que los 4 prints devuelven exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Son distintas formas de hacer lo mismo. Algunas veces puedes aplicar esta, otras veces tienes que usar el spread operator y a veces tienes que hacer collect. En función de cada caso, elegirás una u otra. Y aquí tengo otro ejemplo de un mapa. Es básicamente lo mismo, es un mapa, nombre Iván, apellido López, edad 35, devuelvo el hatmap. Y cosas que quiero comprobar, bueno, lo que voy a hacer es eliminar la clave Iván. Y lo que quiero hacer, pues lo primero es que el mapa ahora va a tener
Vamos a hacer así para que se vea mejor. La clave, ahora el espacio de claves, o sea, el tamaño son 2. En las claves no está el name porque lo he quitado. Y aquí hay otra cosa distinta. En Java usamos esta, mapa.getLastName. En Groovy podemos usar directamente para acceder a un mapa esta, mapa.clave, y esto va a devolver valor. O esta. Cualquiera de las tres son válidas. Y bueno, y lo último igual. Entonces, si ejecutamos este último test, pues vais a ver que también va a pasar. Pues aquí es donde se empieza a lo mejor un poco a ver las cosas chulas que puedes hacer con Groovy, que te ahorra, o sea, para mí esto es infinitamente más explícito y más claro que hacer un getter. Que si leo el getter no me pasa nada, y si lo escribo tampoco, y ni de lo completa. Pero al final esto queda muchísimo más claro que hacer un getter. Vale. Excepciones. A veces queremos comprobar que nuestro código lanza o no lanza alguna excepción. Entonces lo que solemos hacer es ponemos un try catch, dejamos el catch vacío, ponemos un comentario, esto es lo que tiene que pasar. Y es un poco feo. Con esto tenemos esto, bueno, aquí lo que estoy intentando convertir es foo a un log, y obviamente eso no es un log válido. Entonces esto va a lanzar number format exception. Entonces yo lo que digo es, cuando intento convertirlo, esto es lo que tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? Que se lance number format exception. Ejecutamos el test, y el test está verde. Pero además podemos hacer cosas más chulas. Podemos asignar la excepción a una variable, y esta es nuestra excepción, ¿vale? Yo puedo hacer aquí, puedo comprobar cualquier cosa adicional de esta excepción. ¿Qué puedo comprobar de number format exception? Su mensaje. Y dejadme que compruebe la chuleta porque nunca acepto la primera. For input string foo, ¿vale? Y ni con chuleta. Vale, me faltan los 2 puntos. Fallado, pues, y ahora verde. Es decir, cualquier cosa que tengamos, cualquier atributo, cualquier propiedad de nuestra excepción la podemos comprobar, podemos hacer lo que queramos. Y solo va a fallar si salta esta excepción. Además, tenemos el caso contrario, permitidme que haga un poco de trampa. Should not throw an exception. Si yo pongo un valor bueno, que sí voy a poder convertir a no, lo que yo quiero que pase es que no throw number format exception. Para los que no conocéis Groovy, aquí lo veis sin paréntesis, aquí lo veis con paréntesis. En Groovy, tiene unas cuantas reglas, en la mayoría de los casos los paréntesis son opcionales. Pues cuando empiezas a escribir código Groovy, lo pones así, y según vas avanzando te das cuenta que no es necesario y se entiende igual de bien, y empiezas a quitar paréntesis. Pero tanto esto, con o sin paréntesis, en este caso es lo mismo. Entonces, si ahora lanzo este test, es verde, es decir, no se ha lanzado esta excepción. Si pusiera otra, bueno, en este caso sería el caso de arriba mejor. Si aquí digo que se va a lanzar una runtime exception, hereda, claro. ¿En serio? Null pointer, venga, gracias. Vale. Se ha lanzado una excepción, pero no es la que tú estás esperando. Expected exception of type null pointer exception. Pero yo he lanzado esta otra. O sea, no solo está detectando que lanzas una excepción, está detectando que no es la que tú quieres. Vale. Datos. A veces tenemos el mismo código que queremos probar con distintos datos. Nuestra lógica es exactamente la misma, pero queremos probar distintos valores. Este es un ejemplo muy básico, muy fácil. Quiero saber si un número es par, pero sirve para que os hagáis una idea. Aquí lo que voy a hacer es que este test va a ejecutarse, o sea, esta lógica, que puede ser algo tan sencillo como esta, puede ser ya algo tan complejo como lo que queráis, se va a ejecutar para todos estos valores. Una vez para cada uno de ellos. Number se va a sustituir aquí. Para esto se utiliza el bloque web. Defines aquí variables que puedes usar en tu test para comprobar valores. De tal forma que no tienes que repetir tu test 7 veces para poner 7 valores distintos. Los pones debajo y el test se entiende muy bien. Esta forma, cuando tienes varios valores, lo puedes escribir exactamente así. Igual que tienes uno, pues puedes tener 3. Y se lee en columnas, es decir, en la primera iteración va a coger el primer valor. 1, 2 y 1. Y el mínimo entre 1 y 2 es menos 1.
el mínimo entre -1 y -2 es -2. Esta se lee bien, pero normalmente nosotros estamos más acostumbrados a leer en filas, mejor que en columnas. Entonces, esto lo podemos escribir como una tabla. Es decir, podemos escribirlo así. Es exactamente lo mismo, pero ahora se lee por filas. Voy a ejecutar este, por ejemplo, para que lo veáis. Realmente no va a fallar, no pasa nada. ¿Vale? Hemos ejecutado aquí, tenemos una ejecución. Si, por ejemplo, hacemos que falle... Bueno, otra cosa, si usáis, por ejemplo, tampoco os tenéis que preocupar de hostia, es que construir esta tabla es un coñazo poner la mano. No, el vídeo lo hace por ti. No hay que hacerlo. Entonces vamos a hacer que este test falle. Si falla, sabemos que el test ha fallado y aquí sabemos por qué. En este ejemplo es muy sencillo, entonces podemos saber rápidamente, ¿vale? Es que es el -1 y el -2 el que está mal. Pero lo podemos hacer mejor. Lo que podemos hacer es escribir este mismo test y podemos anotarlo con unroll. Esta anotación lo que va a hacer es, en lugar de tener un único resultado de test para toda nuestra ejecución, va a tener uno por cada valor. Es decir, cuando ejecuto este test, lo que voy a tener son 3. 0, 1 y 2 están indexados de tal forma que si falla este, pues sabemos que ha fallado la iteración, la 1, que sería la iteración número 2. Hemos mejorado. Pero aún así todavía lo podemos hacer mucho mejor. Porque podemos mantener el unroll y podemos escribir en nuestro propio, en el nombre del test, podemos usar con almohadilla para referenciar a las variables del web. De tal forma que ahora, al ejecutar este test, vamos a tener los valores sustituidos. Si falla uno, vamos a saber claramente cuál está fallando y por qué. Y el último ejemplo que tengo aquí es esta forma, la que os enseñaba aquí en el primer ejemplo. Esto es una lista. Pero realmente no hay que poner una lista. Puedes poner cualquier cosa que sea iterable. Una conexión, puedes hacer a base de datos, cualquier cosa que sea iterable. Es decir, yo aquí tengo un ejemplo un poco... Tengo este archivo uses.csv, que es un CSV. Nombre, coma, apellido. Lo que estoy haciendo aquí, básicamente, es leo el archivo, leo por líneas y devuelvo una lista. Básicamente estoy parseando el CSV. Es una forma muy guarra de parsear el CSV, por favor no hagáis esto en producción. Esto es para los tests y para una demo. Así no se parsean CSV en producción. Y lo que está haciendo esto es parsear cada línea, devolver una lista con cada línea y en cada iteración me está rellenando en una lista estas dos variables. dName, dLastName. Y a partir de aquí, con esos valores, empezamos a iterar. ¿Y qué hacemos? Vamos a construir una persona. ¿Os acordáis? Nombre y apellido de las que teníamos antes. Y esto, que visto así dices, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es un truco que de Groovy. Esto es un mapa, clave name, apellido, perdón, valor, lo que estamos cogiendo de aquí, clave last name, apellido, lo que estamos cogiendo. Esto lo podríamos haber escrito así, es exactamente igual. Y lo que estamos haciendo es hacer coerción, estamos convirtiendo este mapa a una persona. Recordad que la persona es un objeto Java normal, un pojo con nombre y apellidos. Lo estamos convirtiendo. De tal forma que lo primero que vamos a comprobar es que de verdad lo estamos convirtiendo. Y luego pues ya podemos comprobar que el nombre es el que estoy leyendo y el apellido. Entonces, si ejecutamos por ejemplo este test, el test va a pasar. Y una cosa que podemos hacer, por si no os terminéis de creer que todo esto funciona así, es que podemos poner aquí por ejemplo name. Veis que también además se está autocompletando. Last name y last name. Y para que me creáis voy a poner aquí una más. Salvamos y ejecutamos este test. ¿Vale? Y lo tenemos. Está iterando, está creando objetos persona y está comprobando lo que queramos comprobar en una persona. Esto, como he dicho antes, está llamando al getter por debajo. No está accediendo a la propiedad, está siempre llamando al getter. El web supongo que puede devolver lo que quiera, ¿no? No tiene por qué ser, es decir, no tiene por qué ser primitiva ni string ni sí. objetos de función. Ciclo de vida. Cuando ejecutamos test, a veces queremos inicializar cosas para usarlas, para compartirlas o para hacer cleanups, ¿no? Lo típico, a una conexión a base de datos, escribo un montón de test y la cierro. Spot tiene este ciclo de vida. Tengo dos tests que simplemente imprimen, test y test 2, y podemos definir alguna o todas o las que queramos de estos cuatro.
setup spec, setup, cleanup y cleanup spec. Setup spec se va a ejecutar la primera vez y solo una única vez por todos los tests que tengamos, o sea, al principio de todo. Luego se va a ejecutar setup, no hace falta que estén en este orden, ¿vale? Los he puesto en este orden, pero podéis hacerlo como queráis. Luego se va a ejecutar setup por cada uno de estos tests. Cuando termina el test, se va a ejecutar el cleanup de cada test. Y cleanup spec se va a ejecutar al final de todo. De tal forma, vamos a ejecutarlo porque así se verá más claro. De hecho, bueno, le he puesto los guiones para que luego los mayores para que lo veáis un poco mejor. Setup spec, una única vez al principio de todo. Setup, ejecuto mi test, hago el cleanup, como tengo otro test, vuelvo a ejecutar el setup, vuelvo a ejecutar mi segundo test, vuelvo a ejecutar el cleanup, y así sería setup, tercer test, cleanup y finalmente cleanup spec. Entonces, en función de lo que queramos hacer a veces de inicializar o de limpiar algo, podemos usar alguno de estos métodos. En ocasiones, como aquí, estamos creando un objeto que queremos compartir entre todos los tests. Entonces, lo que se nos ocurre hacer es, bueno, pues lo pongo aquí arriba y está compartido entre todos y lo uso. Aquí estoy creando un objeto y es muy sencillo, pero imaginaos que estamos haciendo algo realmente costoso. Que crear eso o inicializar eso cuesta, entonces no queremos hacerlo una vez para cada test, poniéndolo, por ejemplo, aquí en su given. Entonces, lo que se nos ocurre es hacer esto, ¿no? Y la instancia una vez y lo reutiliza para todas. Si vemos aquí la ejecución, no. Está creando dos personas distintas, una vez por cada test. Entonces, este código básicamente, con lo que os acabo de contar en el apartado anterior del ciclo de vida, sería como escribir esto. Aquí defino la persona y en el setup la inicializo. Es básicamente lo mismo pero con más código. Entonces, lo que podéis pensar, ¿no? Viendo el apartado anterior es, vale, pues no uses setup, usa setup spec y lo ejecutas una vez. Coño, lo acabas de enseñar, solo se ejecuta una vez al principio y ya lo reutilizo siempre. Vamos a probarlo. Esto no compila. No se ve bien. Te está diciendo que no puedes usar aquí, no puedes compartir objetos o tienen que ser estáticos. Pero nos da la solución. Lo que nos dice es, vamos a dejarlo como estaba esto antes. Lo que nos dice es, tú realmente quieres compartir esto, ¿no? Pues dímelo, por favor. Spock tiene esta anotación, share, y lo que dice es, esto es compartido. Entonces, yo ya me voy a encargar de solo inicializarlo una vez. La misma persona. Con esto hacemos dos cosas. La primera, resolvemos el problema que tenemos, que es, yo solo quiero inicializar esto una única vez. Y la segunda es, lo estoy anotando, estoy poniendo una marca. Cuando alguien de tu equipo o tú en el futuro veas esta anotación, vas a saber enseguida que esto está compartido y tienes que tenerlo en cuenta para todos los test. Y ojo, cuidado porque un objeto compartido entre todos los test os puede morder el culo al final si tenéis muchos test y tenéis casos muy distintos. Mocking. Mocks. Cuando testeamos cosas, en los ejemplos de libros siempre es A más B, ¿no? Y ejemplos muy sencillos, pero en la realidad nosotros queremos testear este código y tiene colaboradores, tiene dependencias. Y yo no quiero testear esto ya me encargaré de testearlo en otro sitio. Yo quiero testear esto solo sin que esto me estorbe. Entonces, una forma de hacer que esto no me estorbe, o una forma de testearlo, es haciendo un mock. Un mock básicamente lo que estoy comprobando es behavior, es comportamiento. Es esto estoy ejecutándolo, pero me da igual lo que haga. Vale, entonces os voy a enseñar un ejemplo de cómo podemos hacer eso con Spock. Tengo aquí un servicio, imaginaos que es un servicio rollo Spring, ¿no? Yo quiero registrar a una persona, creo un nombre y un apellido, le creo a la persona y al final le mando una notificación, ¿vale? Esto es una cosa muy sencilla, pero aquí podría salvar en base de datos, podría hacer 1000 cosas. Esta es mi lógica. Lo que yo quiero testear. Este Notification Service no lo voy a testear aquí, lo voy a testear en otro sitio. Pero aquí no quiero que me estorbe. Si no hago algo, lo que va a pasar es que si no hago nada con esto, en un unit test, cuando ejecute el send notification va a dar un null pointer exception, porque Notification Service no ha sido inicializado. ¿Vale? Notification Service es una interfaz, no tiene nada. Entonces, lo que vamos a hacer en el test es moquear, esto es Spock, yo quiero moquear ese Notification Service. Entonces, lo que estoy haciendo es, voy a hacer un segundo así, cuando
inicializo el objeto, en este caso el servicio que quiero testear, le paso a mi colaborador, mi mock, y testeo normalmente mi servicio. Yo quiero registrar este usuario. Y lo que tiene que pasar, aquí está en el bloque den, es que este método, sendNotification, en mi colaborador, se tiene que ejecutar una y solamente una vez. Si no se ejecuta, si se ejecuta dos, si pasa cualquier otra cosa, este test va a fallar. Y además le estoy diciendo cosas como, y el primer parámetro me da igual. Pon lo que tú quieras. Pero en el segundo me quiero asegurar que es esto. Que si volvemos aquí, pues es el mensaje que estaba devolviendo. De tal forma, voy a ejecutar primero este test. ¿Vale? El test pasa. Entonces, si ahora cambiamos la implementación y se nos olvida esto por alguna razón, y volvemos a ejecutar el test va a fallar. Y está fallando porque está diciendo, ha habido muy pocas invocaciones de esto. Tú querías que se ejecutara esto y no se ha ejecutado. Es que algo está mal, algo ha roto. Esto es para moquear una interfaz. Pones mock y moqueas una interfaz sin ningún problema. Pero a veces no podemos moquear una interfaz, tenemos que moquear una clase. Que no es algo tan sencillo, porque moquear una interfaz al final es implementarlo, pones lo que sea y ya está, pero moquear una clase no es tan fácil. Entonces aquí tengo otro ejemplo, email service, que es una clase y bueno, simplemente imprime por consola lo que le pasamos. Pero es una clase. Si queremos moquear una clase, lo que tenemos que hacer, en nuestro caso en el archivo buildReader, es añadir pglib a nuestro class path. Simplemente con esto ya podemos empezar a moquear clases. Una vez añadido, pues directamente lo testeamos. Creamos un mock, esto es lo que quiero probar y esto es lo que tiene que pasar. Tan sencillo como esto, pero tiene que estar en el class path, si no, no lo vais a poder testear. Y otra cosa además que podemos hacer adicionalmente es comprobar estos parámetros. Por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es, además de que se tiene que ejecutar una vez y que el primer parámetro me da igual, el segundo, estoy ejecutando una closure, al final es un trocito de código, quiero comprobar que esto, la longitud de ese mensaje en este caso, es mayor que 5. De tal forma que si en mi implementación, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Si esto es así, y ejecuto este test, el test va a fallar. Ha habido pocas invocaciones de esto, porque no es la longitud 5, y ha habido una que Spock no tiene traqueada, que es esta. A lo mejor esta es la que estás buscando, how, que es justo lo que yo he escrito, pero el test acaba de fallar. O sea, podemos hacer muchas comprobaciones respecto a los parámetros, que para algunos casos es muy útil. Y la última cosa de mock es que a veces queremos comprobar el orden. Es decir, yo quiero mandar 3 mensajes y quiero asegurarme que esos mensajes se mandan en ese orden, no vale otro orden. Para eso tenemos que poner 3 bloques den distintos. Este test ahora mismo pasa. De tal forma que si, por ejemplo, mando los mensajes en otro orden, el test va a fallar, porque los está esperando en el orden 1, 2 y 3. Si quitamos los den y lo ponemos todo así, el test va a pasar. ¿Vale? Es un pequeño gotcha que tenéis que tener en cuenta. Si de verdad el orden os importa, poner un den o más de un den para aseguraros ese orden. Si no, podéis poner aquí todas las comprobaciones que queráis. No solo de moqueo, sino de comprobar cualquier resultado que ha devuelto un servicio o lo que queráis. Igual que estamos hablando de mocks, también tenemos stubs. ¿Qué son los stubs? En este caso del mock, lo que hacía mi colaborador era básicamente no me estorbes. Pero a veces yo quiero que este colaborador, imaginaos que va a base de datos y me devuelve un objeto, con un stub lo que voy a simular es ese objeto que me está devolviendo, por ejemplo, de base de datos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, he definido un repositorio, una interfaz. Imaginaos que esto es, por ejemplo, algo como Spring Data, que tú defines una interfaz y él te implementa todo, lo que queramos, ¿vale? Find by ID recibe un ID y devuelve una persona, find all by last name recibe un apellido y devuelve una lista de personas. Esta es mi interfaz. Entonces yo puedo hacer directamente un stub de esa interfaz. Y lo que le estoy diciendo aquí es, cuando yo te llame a este método, y no me importa pues, con qué parámetro te lo llame, por favor devuelve a esta persona, John Doe. Entonces cuando yo llamo a este stub con cualquier parámetro,
me vas a devolver esa persona. Vamos a ejecutar este. ¿Vale? Está verde. ¿Qué más cosas puedo hacer? Devolver valores diferentes en cada llamada. Aquí estoy usando el write shift y devolver directamente un objeto. Aquí estoy usando este operador, que no sé cómo se llama, el write shift. Pongo una lista y devuelvo dos personas. ¿Y esto qué va a hacer? Importante, no me importa, ¿vale? Esto es importante en este caso. No me importa por qué parámetro lo llames. Esto lo que va a hacer es que en la primera iteración me va a devolver el primer elemento de la lista. En la segunda me va a devolver el segundo. Y en la tercera, cuarta, quinta sucesiva siempre me va a devolver el último. De tal forma que yo aquí estoy llamándolo siempre con 1, podría poner cualquier número. La persona 1 es John y las personas 2 y 3 son el último elemento de la lista, que en este caso es Jane. Además, otra cosa que podemos hacer es, a mí no me importa, o sea, no me importa en este caso, en función de qué valor me llames, devolverte una cosa u otra. Y aquí va por valor, da igual el orden, yo defino que con el 20 me pasas a Jane, con el 11 me devuelves a John, y llamo primero al 11. ¿Cuál es el 11? John. 11 John, persona 1, John. Y con el 20 sería Jane. Y otra cosa más también que podemos hacer es, por ejemplo, probar que se ha lanzado una excepción. A veces eso, queremos ese código que estamos ahí haciendo el stub puede devolver excepciones. Queremos testear nuestro código cómo se comporta cuando este colaborador lanza una excepción. ¿Qué hacemos? Pues lo decimos. Cuando te llame al find by ID, tienes que ponerlo como una closure, devuélveme esta excepción. Runtime exception, la persona no existe. ¿Y qué hacemos aquí? Pues comprobarlo como se he enseñado antes. Se tiene que lanzar esta excepción y el mensaje tiene que ser exactamente este, el que yo estoy esperando. Y finalmente, en el último ejemplo, lo que tengo es, aquí siempre estaba haciendo el stub de un solo método, para que veáis que no pasa nada, la interfaz puede tener 10, a mí solo me interesa find by ID, o no, o me interesan todos, pues defino todos. Find by ID no me importa con qué valor, pues devuelvo Peter Smith, le estoy pasando 99, y find all by last name con Doe me devuelve 2. Una pregunta, ¿alguien sabe qué pasaría si pongo aquí López? ¿Qué va a devolver esto? ¿Va a dar un null? ¿Va a dar una compila? ¿No? Cero. Va a devolver 0. ¿Por qué va a devolver 0? ¿El qué pasa? Porque no lo encuentra. Y como no lo encuentra, ¿esto que está devolviendo? Una lista. Ah, vale, pues te devuelvo una lista de nada. Una lista vacía. Vale. Vale, este es otro ejemplo. Estos ejemplos del final son cosas, pequeños add-ons que tienes Spock que te ayudan a veces, pero no son lo más crítico, ¿no? Lo más importante es el tema del moqueo, el tema del staff, control de gestiones. Este ejemplo lo que estoy haciendo es tengo una lista de números y quiero añadir un número. Y lo que quiero comprobar es que el tamaño, la longitud de la lista se ha incrementado. Entonces, lo que haríamos normalmente pues sería, pues aquí aguardo el number size y digo que numbers.size, me guardo el valor y aquí abajo en el den lo que quiero comprobar es que ahora el nuevo valor de la lista es el antiguo más 1. ¿Vale? Ha pasado. Es lo que podríamos hacer. Y ya digo, el código está bien y lo podemos hacer así, pero con Spock lo podemos hacer muchísimo mejor. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Aquí realmente, ¿qué queremos comprobar? Que el antiguo valor de esa lista se ha incrementado. Coño, pues vamos a escribirlo. Old numbers.size más 1. Ejecutamos de nuevo el test. Sigue estando verde. ¿Qué está haciendo Spock? Básicamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Está viendo que en tu bloque den tienes algo dentro de old, el tamaño de la lista. Lo que hace él es, vale, voy a ejecutar esto antes del when, me lo voy a guardar y cuando lo uses abajo te lo voy a comparar. Pues ya está, el código se lee muy bien, el valor nuevo es igual al antiguo más 1. Perfecto, lo mismo que habíamos hecho, pero mucho más claro y mucho más explícito. Este también. ¿Cuántos conocéis Groovy o metaprogramación con Groovy? Vale, poquito. Aquí lo que estamos haciendo, estamos usando metaprogramación de Groovy para añadir a la clase string Java lang string el método saveHide, que no existe. Como veis, está aquí IntelliJ dice, yo esto no sé lo que es, tú sabrás.
No lo puede resolver, es un método dinámico, Groovy es un lenguaje dinámico, entonces lo podemos resolver en runtime. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este test es, le estamos añadiendo este método a la clase string, y el valor que va a devolver es high, y delegate es el valor de la instancia en la que vamos a ejecutar el método. Es decir, cuando lo ejecuto en CodeMotion y llamo al método saveHigh, pues va a devolver high CodeMotion. Si ejecutamos el test pasa. Hemos añadido a la clase string de Java, por metaprogramación, ese método que no tiene, ¿vale? Aquí no lo estamos añadiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tiene que lanzar esa excepción. Esa es la excepción que lanza Groovy, missing method exception, cuando un método no existe, cuando no lo puede resolver realmente. Si ejecutamos este test, el test va a pasar porque Groovy está lanzando esta excepción. ¿Vale? Vamos a lanzar los dos tests a la vez. Deberían pasar los dos. ¿No? ¿Han pasado? Uy, ¿qué pasa? En el segundo test ha fallado y dice estoy esperando missing method exception, pero no se ha lanzado ninguna excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el método saveHigh existe, por eso no ha lanzado excepciones. Esto os pasa a veces, se llama test pollution, y básicamente lo que viene a decir es tú tienes una batería de test muy grande, o no tan grande, cuando ejecutas tu batería completa, un test te falla. Cuando te vas a ese test para ejecutarlo, para ver por qué ha fallado, te pasa. Eso lo que estás haciendo es, cuando usas estos trucos de metaprogramación, estás boludeando, estás ensuciando la metaclase, estás dejando algo en algún test que te está afectando en un test futuro. Y es un error bastante complicado de curar. Tuvimos un caso en un proyecto que teníamos como 1400, 1500 test y nos pasaba exactamente lo mismo. Corrías todos los tests, fallaban, te ibas a la clase, bueno, te ibas a la clase y te pasaba. Pero no sabes cuál de todas esas tests que tienes está ensuciando la metaclase. Entonces, si usáis por ejemplo Grace, hay un script que hizo TestName. Si conocéis Git bisect tiene una cosa que básicamente tú sabes que aquí se te ha roto tu unit test. Se te ha roto tu unit test, pero aquí funcionaba. Entonces tú con Git bisect lo que va haciendo Git es búsquedas dicotómicas en cada bloque, pasándole el test para ver en qué commit se te ha roto tu test, para que sepas por qué. Pues el script que hizo este señor básicamente hace lo mismo con Grace. Coge todos tus tests, los ordena, los divide en dos grupos, ejecuta el primero y el test conflictivo. Si falla, sabe que está aquí, lo vuelve a dividir y vuelve a hacer bloques, hasta que al final te dice, en esta clase de test se te ha roto. Tarda un montón porque imaginaos con 1500 test, todo esto, lo dejas ahí un rato, te vas a tomar un café, vuelves y lo encuentras. Pero en este caso, lo que nosotros queremos hacer aquí es que esta modificación de la metaclass solamente afecte a este bloque de código, porque aquí abajo yo ya no quiero hacerlo. Para eso Spock tiene una notación que se llama confine metaclass changes, que básicamente dice lo que estamos diciendo, le tienes que decir de qué clase es, y lo que hace es que cualquier modificación que hagas a la metaclass en lo que está anotado, en este caso, en este método, al terminar lo va a deshacer. De tal forma que si ahora volvemos a ejecutar los dos tests a la vez, ambos van a pasar. Los tenemos aquí. ¿Vale? Hay que decirle la clase, es decir, si yo pongo, por favor, estate atento de las modificaciones de la clase integer. Vale, yo no estoy atento. Perdón, no solo. Él estaba atento de la clase integer, pero es que tú has modificado la clase string. ¿Vale? Esto es realmente, si empezáis a hacer test con Spock, a veces empezaréis a tocar la metaclass y podréis tener algún tipo de problemas de esto. With. Esto, with es otro helper que tiene Spock que básicamente es muy sencillo. A veces queremos tomar un montón de propiedades y lo que hacemos es algo así, ¿no? Esto igual a esto, y ponemos un montón, una detrás de otra. Pues with, como veis, simplemente dentro, en este contexto, esta persona digamos que la fija, entonces simplemente ponemos las propiedades. Como veis, esto lo autocompleta y sabe dónde está, no tenemos que hacer nada raro, ¿vale? Es simplemente un ejemplo muy sencillo de que a veces with te viene bien simplemente para que tu código sea un poquito más, tu código de test sea un poquito más claro. Este sí que es muy útil, porque a veces podemos tener test que solo corren bajo ciertas condiciones, por ejemplo en Linux, por ejemplo en Windows, por ejemplo con Java 8 o con Java 7. Entonces tenemos unas anotaciones que son requires y unos helpers que nos da Spock, que básicamente lo que dice es, para ejecutar este test tienes que estar, es obligatorio, requiero, necesito que estés corriendo Linux. Y para ejecutar este otro, necesito que estés ejecutando Windows. Y tiene otro que es justo lo contrario. Ignórame este test si tu versión de la JVM es Java 8 compatible, es decir, Java 8 o superior. O ignórame este test si tienes Java 9.
¿Vale? Entonces, si ejecutamos esto, lo que va a pasar es que, por ejemplo, el test de Linux va a correr, está aquí en verde, porque mi máquina tiene Linux, pero el test de Windows no está fallando, simplemente se está ignorando. Y lo mismo con los otros de Java 8 y demás. Y si estos helpers no nos valen, nos podemos crear nuestro propio helper. Podemos hacer isRubyConference, aquí tenemos un método estático que devuelve un booleano, recibe un valor, y esto comprueba que este valor está en esta lista. Si este valor está en esta lista, devolverá true, y esta clause subirá aquí dentro al devolver true, hará que se ejecute este test. O sea, podemos hacer cualquier lógica compleja que tengamos. El único gotcha de esto es que este método no vale con definirlo estático, sino que lo tenemos que importar estáticamente en la propia clase, si no, no va a compilar. O lo importamos estáticamente o directamente aquí lo referenciamos como clase.nombre de método estático. Tenemos las dos opciones, la que más os guste. Y el último, timeout. Es otra notación que a veces quieres asegurarte que un test se ejecuta en un tiempo determinado. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que estoy esperando 500 milisegundos y el test va a fallar después de 500 milisegundos. Perdón, tengo que quitar eso. Ha fallado, porque ha habido un timeout. Si aquí en vez de esperar esto esperamos 200, ¿vale? El test pasa. ¿Vale? Ese era mi último ejemplo, he ido un poco rápido para que los veáis todos. Están todos ahí online. Voy a estar por aquí, o sea, si tenéis luego dudas o me podéis mandar mail. Y con esto ya termino muy rápido. Recursos, en la web de Spot, la página de GitHub de Spot y la documentación de Spot, donde explica, por ejemplo, todo lo de staff, todo lo de mock, todo lo que está contando, la documentación está muy bien explicado. Si os interesa Spot, mañana hay un taller de Fernando Redondo a las 9:30 en el track day sobre Spot, creo que son 2 horas de taller, en los que vais a poder ensuciaros las manos un poco con Spot. Y ya por último, esta es mi información de contacto, mi Twitter, mi mail, el GitHub donde voy a subir el repo, luego lo tuitearé. Y aquí en esta URL y en este QR tenéis un Google Form anónimo en que si tenéis 30 segundos, por favor, enviadme feedback. Son 4 preguntas muy rápidas para darle feedback sobre la charla. Como digo, es anónimo, podéis decir lo que os ha dado la gana, si os ha gustado decirlo, si os ha parecido una mierda, decídmelo, no pasa nada, me saber quiénes sois, pero dadme algo de feedback. Y también, como ha dicho la organización al principio, a través de la web de Codemotion, dando feedback a los speakers, que siempre nos mola tener un poco de feedback de la gente que ha estado en la charla. Y si tenéis alguna pregunta, no sé si me quedan un par de minutos. ¿Sí? No conozco ninguna sintaxis específica para hacer eso. ¿Sabes si se puede hacer o...? Supongo que sí. O sea, puedes usar anotaciones de JUnit sin problema. Reglas y todo eso también las puedes usar. ¿Sí? ¿Cómo se integra Spot con framework como Spring? Perfecto. O sea, sin problema. Nosotros, por ejemplo, programamos Rails, pero también estamos usando Spring Boot. Igual, en vez de poner la dependencia de JUnit, le pones la dependencia de Spot. Hay un add-on específico de Spot para Spring y ya digo, sin problema, si funciona. O sea, lo pones y lo usas. No tiene nada especial. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Existe alguna manera de una integración entre un framework para documentar más PDD como Cucumber y Spot? ¿Existe alguna manera como Cucumber y Spot? Cucumber es muy parecido, de hecho la sintaxis es muy similar, pero no es exactamente lo mismo. O sea, si quieres hacerlo tienes que añadir la dependencia de Cucumber y crearte tus tests más funcionales, ¿no? O más de especificación. Pero no hay nada realmente que encaje, son cosas distintas.